Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Quiero hablar algo de fe. Ayer estuvo Juan Manuel en casa y se quedó a dormir ahí con nosotros. Y es un niño bien interesante en su conversación. Y entró y yo estaba mirando UFC y me dijo, ¿quiénes están peleando, abuelo? Yo le digo, es de Brasil y uno de Rusia. Quiero que gane Brasil. Digo, ¿por qué? Porque la bandera de Brasil me gusta más, y me comenzó a explicar que el único lugar que hablan portugués es en Brasil, que todo. Y comenzó a explicarme un montón de cosas. Luego me habló de las banderas de Ecuador, y luego me dijo que él sabía multiplicar toda la tabla hasta la tabla del 20. Creo que puedo desafiar a algunos aquí para rápido decir cuánto es 15 por 18, así, y él te lo contesta pack inmediato. Entonces estábamos riéndonos con él de la capacidad que él tiene 5 años. Sabe todas las banderas del mundo y por estrellas y cada cosa que te cuente. Y de repente me dice, abuelo, ¿tú has leído este cuento de las emociones? Y él me dice, ¿sabes que cada emoción tiene un color? Yo puedo saber cómo te sientes tú. Ya me iba a hacer un psicoanálisis. Y entonces llegamos al negro, que significa el temor. Y yo dije, bueno, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Inspirado en Juan Manuel, sobre el temor. Sabe, mucha gente hoy por hoy tiene mucho temor. Las redes sociales nos llenan de temor. Veo cada vez más violencia. No estoy hablando de la guerra, porque la guerra siempre trae violencia, muerte y destrucción. Estoy hablando del día a día de la gente del mundo. Cómo la gente se golpea, se maltrata, que hay una violencia. Anduvimos un poco en las calles con mi esposa ayer y vi algunos insultos, que la gente se insultaba por alguna razón. Pero nosotros caminamos por fe, no por vista. Y sabemos que estas cosas deben suceder. Pensé en el temor porque el temor realmente es enemigo de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere que en medio de esta situación tengamos fe. Hablé con alguien hace un momento y me dijo, bueno, a veces mi esposo se debilita en la fe, pero estoy yo para subirle, pero a veces yo estoy abajo y necesito que él me ayude. La verdad es que todos corremos tras una corona incorruptible, dice el apóstol, pero yo nunca vi la corona incorruptible. Pero corremos hacia ella porque caminamos por fe. Es decir, sé que hay, no le he visto. No soy testigo de hombres de Dios que han muerto y llegaron y Dios los coronó y le dijo, entra buen siervo. Sé que sucede por fe, pero no lo he visto. No necesitas llegar a la iglesia y decir, siento algo. No, la Biblia dice que si hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Así que por fe, aunque no lo vea, yo sé que está aquí. ¿Entiende? Es un asunto de fe. Pero tenemos temores y tenemos miedos. Hay gente que tiene temor a la oscuridad. Yo tenía mucho temor a la oscuridad. Me sané caminando en la noche. No prendo las luces. Y de vez en cuando nos pegamos unos tremendos sustos con mi esposa. Hace unos días yo estaba en el baño lavándome los dientes 3 de la mañana. Y Aita no se dio cuenta que yo estaba ahí. Y de repente veo una sombra blanca que pasa. Digo, ¿quién es? Al decir quién es, ella saltó hasta el techo. No sabía que estabas aquí. Porque nos hemos acostumbrado a caminar en oscuridad. No tenemos problema. Pero tengo terror a la altura. Es decir, yo me paro cuando hay un edificio, me paro así. Porque no quiero estar al filo. Y si está uno de mis nietos ahí, le digo, hey, aléjate de ahí, ya estoy lejos, más lejos. Yo sé que usted es valiente para esto, pero no sé cuántos han ido a Turi, ahí al puente ese de vidrio. ¿Cuántos han ido al puente de vidrio? Y ustedes caminan muy horondos, ¿no? Yo caminé ahí con Amelia, y por supuesto que cuando estás caminando dices, ¿por qué estoy gordo? Uy, se me puede romper, mejor ser flaco. Tenemos temores, ¿verdad? Veamos ese video, por favor, chicos, de ese puente de Turi. Vamos. ¿Conoces este puente de cristal?
Es como estar literalmente sobre las nubes. Se encuentra en la hermosísima ciudad de Cuenca, en Ecuador, a un lado del mirador de Turi. La entrada cuesta $3 para adultos y $2 los niños. Mira No cómo apto camina por para ladito. personas que sufren de vértigo. Es una atracción que no puedes perderte. Nos encanta encontrar estos lugares y mostrártelos en nuestros videos. Así que suscríbete. Ok, gracias. Ese puente es bajo, no es alto, pero te da temor. Estuvimos en China con Javier y nos subimos Javier a este piso, no sé qué piso es, altísimo. Y Javier estuvo ahí, él se acostó en el vidrio, se puso boca abajo, estaba con un amigo y yo estaba a un lado. Javier, ya, ahora sí, ya, levántate, arrástrate hacia mí. Él estaba riéndose, burlándose porque yo tengo fobia a las alturas, ¿verdad? Y él estaba muy contento. Ahí en China hay el puente de vidrio más alto del mundo. Quiere ver la reacción de la gente. Yo lo comparo, ¿sabe qué? Como muchos cristianos que caminan por la vida de fe, pero algunos se arrastran y gritan: pastor, tengo que diezmar, y tengo que ayudarlo. Veamos eso, por favor. China, ahí están 3 amigos de China. Vamos a ver. Así caminaba yo en el... Ok, gracias. Pero ¿sabe qué le comparo? Es caminar por fe. Es como en la vida no me va a soportar, mi sistema económico me dice que voy a caer. Pero al mismo tiempo, a veces veo cuando le digo, hermano, tienes que diezmar, y comienzan así. ¡No! Pero es un asunto de fe, porque caminamos por fe, no por vista. Es como el sembrador. El sembrador siembra, y yo creo que el sembrador tiene que tener mucha fe. Realmente pensar, voy a sembrar, posiblemente el hombre pobre tiene 1 o 2 quintales de papa, con eso podría vivir mucho tiempo. Sin embargo, él dice, pero si yo siembro es a 100 por 1. Pero ¿qué pasa si se lancha? ¿Qué pasa si no llueve? Pierde la cosecha. Así que el hombre tiene que tener fe para sembrar. Y la verdad es que los cristianos necesitamos tener fe para sembrar. El apóstol Santiago nos dice de esta manera: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Inmediatamente hace una comparación con el agricultor y dice: piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Es decir, que cuando uno siembra algo
conociendo la palabra, y siembras algo, debes esperar con paciencia. Recuerda que nuestra paciencia es probada como el oro en fuego. Es decir, necesitamos entender que no porque lo hago hoy, lo recibo mañana, pero lo voy a recibir. Lo voy a recibir. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y a veces nosotros decimos, pero quizás yo no alcance. Bueno, no vas a alcanzar si no empiezas a correr. Es decir, en la vida, para hacer algo que funcione, tienes que hacerlo. La fe se mueve en acción, no simplemente pensando, yo tengo fe y todo va a ir bien. Bueno, sí, pero ¿qué estás haciendo para que todo vaya bien? Yo sé que fe es que el Señor está conmigo en cada paso que doy, pero lo doy en el nombre del Señor, conociendo la voluntad y la palabra de Dios, y sé que cuando doy el paso, Dios sigue conmigo, que Dios está conmigo, pero debe ser paciente, como el agricultor que siembra. Entonces tengo primero que sembrar una acción. Una acción. La Biblia dice que todo lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo tú primero. Es decir, tú primero pon la primera semilla. Y luego vas a recibir de la otra persona o de otras personas lo que sembraste en un momento, en una acción. Hoy bajas el vidrio porque alguien necesita, y bajas el vidrio de tu carro y le das. No le tiras la moneda porque tienes asco. No le tiras la moneda para que lo recoja por si acaso esté contaminado, sino que le haces sentir un ser humano como el Señor hacía. Y le das algo y lo bendices. Normalmente te bendicen ellos, pero hoy estás sembrando. No sabes de dónde vas a cosechar después, pero sabes que Dios no es deudor de nadie, y eso es fe, porque siembra. Quizás tú dices, el único dólar que tenía en el carro, bueno, ponlo en el nombre del Señor y siembra y espera. No tengas temor a caminar sobre el puente de vidrio, porque así es la fe. Esa gente está caminando sobre algo que no se va a romper, pero su mente mira, sus ojos miran y dicen, no puede ser. ¿Qué piensas? Se puede romper. La verdad que necesitas fe también para caminar esa altura sobre vidrios, pero más fe es vivir de la mano del Señor, a pesar de que te dice la gente, no lo hagas. Te están robando, te están engañando. Otros te dicen, Dios no existe, pero en el fondo de tu corazón tú sabes que es verdad, y por eso estás aquí sentado. Pero es difícil caminar por fe. Estás pensando, Dios actuará en mi vida. Bueno, da el primer paso. Si conoces la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que así es la vida cristiana, que necesitamos dar pasos de fe. En Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas. Es una ley. Entonces puedo cultivar, puedo sembrar, sí, porque habrá cosechas. Dice que habrá frío y calor, verano, invierno, día y noche. Es parte de la ley de lo que Dios ha hecho. Y esa ley usa en cada área de tu vida, y vas a ver cómo resulta, cómo funciona, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios funciona. El asunto es que queremos entender por lógica, pero la fe no es lógica ni lógica, es teológica. Y yo creo en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice en uno de los evangelios, en Juan, dice esto: les digo la verdad, le digo la verdad, le digo la verdad. Dios no miente, Jesús no miente. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Estaba hablando de él. Él era el grano de trigo y ha producido muchas vidas.
la muerte de Cristo. Entonces Él nos está diciendo, esta es la verdad, vivan bajo esta verdad. Es dando como se recibe, porque primero hay que sembrar para recibir. No puedes recibir sin sembrar. Yo he hecho muchas veces una prueba sencilla. Sonríe a la persona que está a su lado, sonríale por favor. Pero esa sonrisa linda. Y se va a reír por la cara chistosa que usted pone, o porque le faltan dientes. Pero de alguna manera se va a reír. Es decir, tenemos que aprender a sembrar nuestra vida en otros. Si tú piensas que tienes necesidad, pues hay otros que tienen mayor necesidad de la que tú tienes. Y si tú siembras en ellos, tú vas a cosechar, no de ellos. A veces nos equivocamos. Yo te digo, invita a alguien a comer, hazlo con gozo. Posiblemente esa persona no te devuelva lo mismo, pero alguien te va a invitar. Y reconoce cuando seas invitado, di, es que yo también he invitado, he sembrado. En la vida es la siembra y la cosecha. Por eso caminamos por fe. No dudo que lo hagan, simplemente lo hago porque la Biblia dice que lo haga. Eso es fe. Y camino, mi vida tiene que estar acompañada siempre de fe, no de temor. Lo que el diablo quiere, que tú sientas temor en cada paso de tu vida. Y el temor es enemigo de la fe. Y sin fe es imposible que agrades a Dios. Así que necesitas desarrollar la fe creyendo aunque no lo veas. ¿Qué es la fe? La certeza. Mire, la certeza. Estoy seguro de que está allí. No lo he visto, pero estoy seguro. Porque es la convicción. Estoy convencido que no lo veo, pero ya tengo que haberlo visto. Es la fe. Entonces comienzas a desarrollar algo que realmente sí lo has visto en el Espíritu. Entonces, como tú lo ves en el Espíritu, la gente no lo ve. Y dice, ¿cómo vas a hacer eso? Estás loco, pero ¿qué estás haciendo? Porque él no lo ve, tú sí lo ves en el Espíritu. Pero para que él lo vea, tienes tú que creerlo. Y el día de mañana él dirá, tenía razón. ¿Cómo fue que lo hice? Porque ya lo vi. Es la certeza, la convicción de lo que la gente no ve. Y es difícil, es caminar en un puente de vidrio. Y a veces tenemos que arrastrarnos y a veces tienen que jalarnos. Benditos los que nos jalan en la fe cuando la perdemos. A veces sembramos y decimos, Señor, aquí está mi primicia. Y yo le he pensado mucho y he preguntado con muchos, ¿cómo te está yendo? Increíble, pastor. Hace poco alguien que viene dando primicias mucho tiempo me dijo, pastor, ¿sabe? Todos estos años han sido excelentes. Dios me ha ido bendiciendo cada año. Este año entiendo, sé en mi corazón que Dios me está probando mi fe. Y le doy gracias a Dios porque sé que mi fe después de esto va a estar mucho más alta que ahora. Wow, está madurando. Sabes, de pronto estás dando tu primicia y este año te votaron. Bueno, es parte de tu fe. Seguir caminando. Y decir, Señor, yo he decidido confiar en ti. No me voy a fijar en lo que estoy viviendo. Simplemente lo pongo en el plano espiritual. El creyente debe vivir en lo sobrenatural, es decir, en lo espiritual, pero bajo obediencia siempre del Señor. Necesitamos aprender a ser obedientes. Hay una historia de los 10 leprosos. Quizás usted ha escuchado el tema de los 10 leprosos y lo primero que se le viene a la mente es que uno de ellos vino a agradecer. Pues no vengo a hablar de uno de ellos, vengo a hablar de los 10. Y miran a Jesús y lo ven y saben que Jesús puede sanar y le gritan, Jesús, sánanos. Pero Jesús siempre actúa, siempre está cerca para tocar a alguien, para tocar a un leproso, para hacer con su saliva tortitas de tierra y ponerle en el ojo. Mire, no me gustaría ver la escena. Lo único que yo puedo ver es que Jesús tiene miles de maneras de actuar como Él quiere, pero lo que Él siempre pide es obediencia, porque la obediencia antecede al milagro. Y les dice, miren, vayan a los sacerdotes. No se oye que la Biblia le dice, ¿y los sacerdotes podrán sanarnos?
O si es cuencano, uno de ellos dirá, será. Porque posiblemente está desconfiando. Pero la Biblia dice que mientras iban, fueron sanados. ¿Cuál era el secreto? Dígame, ¿la qué? La obediencia. ¿Por qué no llegaron a los sacerdotes? Porque los sacerdotes se hubieran llevado el premio. Le hubiera dicho, vayan a Jerusalén. Y si ellos se dirigían a Jerusalén, eran sanados, porque estaban actuando en obediencia, en fe. Recuerda a Naamán. Vaya, métase 7 veces en el Jordán y contesta, ríos más limpios hay en mi tierra. Tiene que tener una mujer que lo arrastre sobre el puente y le diga, hazle caso al profeta. Está bien, ya está bien. Ya ves, no pasó nada. Te dijo 7, pero no podrá ser en una. ¿Por qué dudamos? Ya me voy a meter 7 veces, a la final he sanado. Dios me dio un versículo que es interesante. Salmo 41. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Estoy orando, pero necesito paciencia. Diga conmigo, paciencia. Diga a tu hermano, paciencia. Con paciencia esperé al Señor. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Estaba orando, pero esperé. Y Él se fijó en mí. Tenía fe. Lo hice que se fije en mí. Y oyó mi clamor. Estaba clamando. Me sacó del foso de desesperación. ¿Cuántos han estado en el foso de la desesperación? Estoy haciendo, pero no pasa nada. Estoy buscando trabajo y no consigo. Le he pedido cuántas veces al Señor me quite este aguijón. Le pido al Señor que me libre de esta enfermedad. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. ¿Ha caminado sobre el lodo? ¿Ha caminado sobre el fango? Quizás todos los días en la vida que llevamos. Sentimos que nos hundimos. Damos un paso y me está saliendo todo mal. Hermano, sigue clamando con paciencia para que el Señor escuche tu voz. Y dice, puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Es decir, cada vez estoy clamando y voy saliendo del lodo quizás a tierra para comenzar a caminar sobre un matrimonio estable, sobre finanzas estables, sobre salud. Pero ¿qué pasó? Me puso y empecé a caminar. Y entre más caminaba en la fe, más seguro me sentía. Y el Señor me dijo, esa es la obediencia. Clámame y yo te responderé. Pero no solamente es esa historia. Habla en en Josué capítulo 13. Los 3:13. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se tendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Es interesantísimo este tema. Yo he bautizado en el Jordán y el Jordán es un río pequeño, no muchos metros de ancho, donde estuvimos, que es donde el pueblo entró cuando cruzó el desierto y acampó cerca de Jericó. Estábamos ahí. Y entonces yo me fijé en el río, un río fácil, sencillo quizás de cruzar. Pero en aquel entonces, en aquel momento, no en aquel entonces, sino en la época de los deshielos, el río puede llegar hasta 1 kilómetro de ancho. Y lleva piedras, y es caudaloso, y muere gente. Entonces era esa época. Tenemos que cruzar. Yo me imagino si yo era el sacerdote que tenía que ir adelante.
y yo tenía que tocar el río. Yo hubiera pensado 2 veces aquella noche, no hubiera dormido. Señor, me toca a mí poner el pie. Alguien tenía que ser el primero, ¿verdad? El segundo, el que va atrás, porque son 4, cada uno va llevando el arca en los hombros. Son 4 los que van llevando. Yo me imagino ese día cuando venían, si yo fuera aguantándome, no quiero llegar. Y el de atrás me va empujando, vamos, camina, cobarde. Si te hundes tú, ya no me meto yo. Y a veces la gente quiere que vaya uno primero, ¿verdad? Pero dice que apenas tocó el río, las aguas se detuvieron. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Caminar. ¿Sabe de los milagros de la palabra? A mí me llama mucho la atención un milagro increíble. No que el río se detenga, no que el río se haga un muro, sino que cuando pise todo esté seco. Porque en fe, cuando tú caminas en fe, Dios te pone pisos estables. Porque es lo que nos da seguridad. Por eso no caminamos sobre un puente de vidrio a esa altura sin gritar. Porque Dios nos quiere dar estabilidad en nuestra vida. Y la última historia es una historia de fe también. Es Eliseo. Aparece una mujer, estaba en Primera Reyes, y aparece esta mujer y dice: mi esposo, profeta, te serví a ti y ha muerto. Yo no tengo nada más. Van a coger a mis hijos como esclavos. Una mujer pobre, su esposo ha muerto, y si su esposo ha muerto, ella está destinada también a morir, ella y sus hijos. Y llega Eliseo. Eliseo es experto en hacer ciertas cosas que si la hiciera el día de hoy, wow, las redes sociales se llenarían de insultos. Imagínense Eliseo en las redes sociales. Eliseo entra a la casa de una mujer pobre que está muriendo y le dice al profeta: me estoy muriendo de hambre, lo único que tengo es un puñado de harina. Elías, perdón, un puñado de harina y un poquito de aceite. Y le dice: antes de que te mueras, prepárame eso para comérmelo. Estaba pensando en Eliseo, porque Eliseo también entra, y cuando esta mujer le dice que sus hijos van a ser esclavos, la primera pregunta es: ¿qué tienes en casa? Te estoy diciendo que me van a quitar todo y tú me preguntas qué tengo. O sea, ¿me vas a acabar de quitar todo? El Señor actúa así. Esa mujer que entra y deja todo lo que tenía como ofrenda, porque Jesús lo dijo, por eso lo sabemos. Había aprendido que para cosechar hay que sembrar. Pero sí puede imaginarse a Elías en las redes sociales, disque profeta de Dios, le quita el alimento, el sustento a una viejita, y la viejita murió con su hijo. Gracias a Dios no termina así la historia, ¿no? Pero en este caso le pregunta: ¿qué tienes en la casa? Yo dudaría. Ya me preguntaste, bueno, sí, ok, tengo una botella de aceite. Ok, anda a pedir vasijas vacías, anda, busca que tus hijos y todo el mundo salió a buscar vasijas por todo lado. Pero tenían que hacer algo, hermanos. La fe es acción, es hacer algo, no es detenerte, no es quedarte. Señor, quiero novia, quiero casarme, me voy a echar en la cama y voy a esperar. ¿Te llegará novia? Hay que salir a buscar. Señor, quiero trabajo. Bueno, sal a buscarlo. Ya lo estoy buscando, ten paciencia. Así es Dios. Nos movemos día a día en fe. ¿Cómo sabemos que al subirnos al avión vamos a llegar al otro lado? De pura fe decimos: llegaré. Yo lo que hago siempre es simplemente lo que mi madre me enseñó, y lo repito hasta el día de hoy:
El Señor guardará mi salida y mi entrada desde hoy para siempre, amén. Y me subo, ya voy, ya. Es un asunto de fe. Pero le digo, Dios, si quieres llevarme, les digo a mis hijos cuando me subo, si Dios quiere, nos vemos mañana. Si Dios no quiere, chau. Pero es un asunto de fe. Te subes en un lugar para irte a otro y esperas llegar, es un asunto de fe. Pero tienes que moverte. Tienes que hacer. Y la mujer va y dice el aceite, dice, pon el aceite en la vasija. Solo ese hecho de poner un frasco de aceite en una vasija no tiene sentido. Es para cuestionarse, ¿y para qué? ¿Y por qué quieres que haga esto? Entonces ya no tienes fe. Es en tu nombre. Y comienza a echar el aceite. Y hay una multiplicación y más aceite y más aceite y más aceite. Tuvo suficiente aceite para el resto de su vida. El aceite para ellos era una fortuna. No era un asunto de dinero en efectivo. El aceite era ya en sí mismo una fortuna que ella tenía para vivir el resto de su vida. Un acto de fe. Y creo que el día de hoy, queridos hermanos, hay muchos milagros que no se han realizado en tu vida porque te ha faltado quizás dar el paso que Dios quiere que des el paso. Y mientras más pasos des, más se afirmará tu fe. Y cosas más grandes de lo que el Señor hizo, tú la harás. Eso dice la Biblia. Pero necesitas comenzar con pocas cosas. Si en lo poco le eres fiel, ¿no dice eso el Señor? En lo mucho te pondrá. ¿Cuántas veces nos roba? El diablo nos ha robado en el área económica. Solo quisiera que usted compare Estados Unidos y Ecuador. ¿Será que los gringos son más guapos? Déjame decirle a yo soy más guapo, mentira. De Chendo voy a decir. Es porque creen. Y a nosotros nos cuesta. Nos cuesta creer que si le ponemos en manos del Señor, Él lo multiplicará. El colchón no lo multiplica, ni el banco. Solo Dios multiplica tu dinero. Pero es un asunto de fe, es un asunto de creer en el Señor. Hermanos, cuando llego a ese punto de Malaquías, siempre he sido cuestionado en mi propia fe yo mismo. Porque el Señor me tiene que decir, pruébame en esto, Jimmy, para ver si yo no abro las ventanas de los cielos. No, es caminar por vidrio, es caminar a mucha altura. Pero cuando camines en esas alturas, dice la Biblia, en esas alturas te haré caminar. Y pondré un piso firme para que camines seguro en tu vida. Pero siempre habrá el ladrón, el que nos robe nuestra fe. El que te diga no lo hagas, no seas tonto. En cada paso de nuestra vida siempre tendremos el ladrón de nuestra fe. Así que tómate de la mano del Señor el día de hoy y di, este año 24 va a ser el mejor año en mi vida. Porque voy a hacer funcionar la fe en mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie en esta mañana.